presidente. Buenas tardes. Pues una, dos, tres veces agradecemos tu presencia en Guatemala. Realmente estamos impresionados por toda la sabiduría, los conocimientos que ustedes han logrado recuperar en sus tierras. En relación a eso, pues nos gustaría conocer algunas percepciones en relación a lo que tú has logrado percibir durante estos días. Y quisiéramos conocer en el marco del encuentro que estamos casi por finalizar, que le denominamos nuestra plataforma, nuestro pensamiento sobre la Xnapil hacia el mal, intercambio de experiencias a través del diálogo entre universidades y sociedad civil en Guatemala. Sobre este aspecto, pues nos gustaría conocer cuál es la visión de los pueblos originarios de Colombia en relación al buen vivir. Nuevamente, mi pueblo saluda con el corazón en la maternidad que nos constituye como seres humanos a todas las personas, hombres, mujeres, niños y niñas que nos puedan escuchar en este programa que puede ser tan importante. Cuando hablamos de los pueblos originarios del buen vivir, comienza desde la armonía que debemos tener como seres. Pero esa relación de mi ser no es individual, sino que ese ser que yo tengo, ya existe en mi cuerpo esas relaciones. Entonces consideramos nosotros, los que estamos dentro de la pedagogía de la Madre Tierra, una de las grandes cosas de los descubrimientos, creo yo, que hemos tenido, es que si hay armonía en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque el corazón no trabaja solo, los pulmones tampoco trabajan solos, o sea, todos los seres que existen en mi cuerpo son comunidades que trabajan. Entonces, en ese sentido, hablar del cuerpo, hablar de la constitución del ser humano, implícitamente estoy hablando de comunidad, ¿sí? O sea, no es como el occidente que habla del individuo, que habla del sujeto, habla del ser. Nosotros ahí hay una distancia enorme, porque nosotros no hablamos del ser como individuo, sino un ser colectivo. Entonces, me parece que todo, si hablamos del buen vivir, que es la armonía, ¿sí? Armonía primero en mi ser. Entonces, esa armonía que debo tener en mi cuerpo, yo creo que no es simplemente lo que hemos conversado los pueblos indígenas o pueblos originarios de Colombia, sino que hay un encuentro, hay una relación con otros pueblos de América, de Avia Yala. Esa es una parte. Si yo soy consciente de esa relación interna en mi cuerpo, que yo respeto a mi corazón, o sea, de cómo respetar, cómo agradecer todos los días de mi existencia el trabajo que hace el corazón. ¿Cuándo tenemos tiempo de agradecimiento al corazón? Yo creo nunca lo hacemos, pero dependemos de eso, dependemos de los ríos que corren en mis venas, ¿no? Entonces, en primer lugar, si entiendo eso, es mucho más fácil de entender la relación con el otro sujetos, ¿sí? Porque ese ser que está allí también está lleno de seres, lleno de sujetos, lleno de comunidad en su cuerpo. Eso, entonces relacionamos y hay una conexión permanente. Y esa conexión permanente, juntos estamos en comunidad. Y juntos estamos en comunidad en relación con la naturaleza, en relación con la Madre Tierra. Entonces, para nosotros, el buen vivir es la relación armónica de mi cuerpo, de mi ser, de los seres que yo tengo con la comunidad y con la Madre Naturaleza. Yo creo, tener claro eso, todo el resto, como la dice la Biblia, pura añadidura, ¿sí? Porque eso es lo que me permite
porque la tierra es el que permite que que esté muy bien. Por la tierra comemos, por la tierra vestimos. O sea, ¿cómo agradecer a la tierra? Y entonces, en ese sentido, el planteamiento que estamos haciendo a nivel de nuestro país, concretamente en Antioquia, es que la educación debe cambiar. La educación debe ser no el centro, el sujeto, no el centro, los seres, que yo creo que ahí es donde el camino que nos ha llevado el occidente a mirar simplemente el cuerpo, o sea, sale de la cultura, de las tradiciones. Nosotros estamos planteando es que la educación debe ser el centro, la madre tierra. La pregunta que hay que hacer es cómo aprendemos de la tierra la matemática, o puede ser la pregunta, ¿cómo es que la madre tierra nos enseña la matemática, nos enseña la historia, nos enseña el conocimiento de todos los conocimientos que la humanidad ha sacado, también de la misma madre? Entonces, en conclusión, el buen vivir, o sea, con otros términos, el equilibrio, la armonía que debemos tener es con nuestro propio cuerpo, con la madre tierra. Muchas gracias. Y todo este caminar durante los 2-3 días que he estado en Guatemala, considerando las preguntas, las inquietudes de los hermanos de Guatemala, ¿cuál sería como el paradigma que podría reconstruirse en Guatemala? Como todos los pueblos de Abya Yala, que hemos sufrido el abandono del Estado, la persecución política, cultural del Estado, entonces la historia es igual, porque sufrimos con la misma colonia, sufrimos con los mismos parámetros de lo que está planteando el modernismo, la globalización, la economía neoliberal, la economía salvaje. En ese sentido, o sea, no nos han, ninguna apuesta política realmente no nos ha acercado. O sea, tanto la izquierda y tanto la derecha plantean lo mismo. O sea, ahí no veo cambios sustanciales, porque la derecha habla del ser, ¿sí? Pero el ser individuo, ¿sí? La diferencia que podría existir entre la izquierda habla del ser, pero de bienestar, ¿sí? Pero nosotros, eso no nos acerca a nosotros, porque nosotros hablamos de lo colectivo, ¿sí? Es de los grandes problemas que hemos tenido en mi país, que la izquierda ha querido que todos seamos comunistas, ¿sí? Que todos seamos del bloque socialista China, por ejemplo. O sea, pero no nos acercan, porque no es nuestro planteamiento. Nosotros estamos en otro continente, en otra problemática diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el pueblo maya tiene muchas contribuciones que hay que hacer. El momento que una cultura tenga tan clara las ceremonias, los rituales, de conversar con los espíritus de nuestros abuelos y nuestras abuelas, de poder conversar con el corazón del agua, con el corazón del viento, con el corazón del abuelo sol, con el corazón del fuego, con el corazón del árbol, de plantas medicinales, nos acercamos. Y yo creo que eso es lo que necesita el mundo, ¿sí? Entonces, ahora que yo creo que ahí vienen los grandes desafíos. No hablemos de problemas, hablemos de desafíos que tenemos los pueblos originarios. Entonces, yo creo que el pueblo maya tiene mucho que conversar sobre la vida comunitaria. O sea, precisamente esa palabra comunitaria, trabajar colectivamente, trabajar en comunidad, que estamos hablando del cuerpo, que es comunidad, es ahí donde yo veo un problema con el Estado. Con el Estado guatemalteco, porque el Estado guatemalteco no está planteando eso. Al contrario, pienso, no sé si es verdad, que realmente la educación no está llegando a las comunidades. O sea que el Estado, como programa,
no acerca a los pueblos, porque no sé cuánto porcentaje, muy mínimo, se acerca. O sea que la educación es mucho más elitista, que la educación es mucho más, le entregó a las escuelas privadas, universidades privadas, esa educación. Entonces, nosotros como pueblo maya, nosotros como pueblos originarios, es allí donde me parece que es la actitud que debemos tener. O sea, es acercarnos a nuestro origen. No encontraremos respuestas en el occidente, nuestro problema. ¿Por qué? Porque la otra cultura no está pensando cómo resolver el problema de los pueblos originarios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido nos toca a nosotros replantear otros paradigmas que nos han dicho. ¿Cuál es lo comunitario? Las danzas, las comidas. O sea que toda la educación debe centrarse ahí, ir a hablar de la problemática de la comida, de la producción, los juegos ancestrales, toda la riqueza que ustedes tienen, que le han entregado al mundo. El mundo reconoce que el calendario maya es perfecto. El mundo reconoce que el calendario agrícola es importante. Ahí está toda la sabiduría, todos los templos, todas las que llaman ruinas, no son ruinas, no son templos sagrados, son sitios sagrados, son casas sagradas que están allí, hablando, sigue hablando al mundo. Entonces, lo que yo invitaría es que del tiempo que estuve con ustedes, una riqueza enorme, que vale la pena volver otra vez al origen, lo que somos. Durante estos días hemos estado escuchando la autoestima de los pueblos de Colombia. ¿Cómo se dio esto? ¿Cuál ha sido el método para recuperar nuevamente esta autoestima, para enamorarse nuevamente de sí mismos, del ser y de la madre tierra? Comenzamos a hacer crítica, lo que estamos haciendo a la universidad. Primero porque las universidades de Colombia o las universidades de Avia Yala de América, ninguna universidad se salva a él. O sea, su posición es de la ciencia positivista, que todo lo demuestra, todo lo quiere manipular. Si no se puede manipular, si no se puede mostrar, no es ciencia, no es conocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso no tienen en cuenta el ser en su totalidad, el ser en su comunitariedad. Lo ven el ser simplemente un individuo. Entonces, lo que comenzamos a mirar es, si ves tú como individuo al ser nomás, sin conexión con la cultura, entonces los estudiantes que llegan, ¿sí?, indígenas a las universidades, no encuentran la acogida, no encuentran el amor, ¿sí?, porque la universidad no está preocupado qué has comido, cómo vives, ¿sí?, qué cambios tienes. Lo que hemos hecho eso. O sea, hay mucha deserción de estudiantes indígenas que llegan a las universidades, universidades. Y otra cosa que nos comenzamos a mirar es que hay un alto grado de vergüenza cultural. ¿Sí? Aunque usted tenga ropa, aunque tengamos nuestras cosas tradicionales, pero el interior de nosotros está vacío, porque falta la identidad, la valoración. Entonces ahí es donde comenzamos a buscar qué hacemos para que nuestros estudiantes, para nuestros pueblos originarios que llegan a la universidad, puedan sentirse orgullosos de su tradición y de su cultura. El camino que encontramos es un método, es volver al vientre, volver a nuestro origen. O sea, ¿cómo estuvimos cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres? ¿Qué problemas tuvimos cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres? ¿Sí? Entonces, como hay una carga historia en nuestro cuerpo, en nuestro oído. Había un anciano en mi comunidad, dice, es que hoy ya no tenemos, o sea, nos ven, tenemos ojos, ¿sí?, ojos pequeños, pero y ese ojo ya no es indígena, ese ojo es del blanco. El oído que tenemos ya no es el oído de nosotros,
porque nos han cambiado toda nuestra estructura, dice el anciano. ¿Cómo volver a poner el ojo Dule, el ojo maya, nuevamente? ¿Sí? Entonces, para eso entonces tenemos que aprender cómo estamos. Entonces, lo que vemos es, estamos mal. O sea, no nos autoestimamos. Nos da vergüenza de ser indígenas. Lo que aquí han hablado mucho de la lengua, por ejemplo. O sea, la lengua se está perdiendo. La lengua no es orgullo de hablar las lenguas indígenas. Entonces, creemos nosotros que con la pedagogía del vientre, saber cómo estuvimos nosotros, es saber la historia de origen de mi persona, cuando estuve en el vientre de mi madre, cómo se portó mi madre, cómo se portó mi padre, cómo se portó mis abuelos, mis abuelas, cómo se portó mi sociedad cuando está en el vientre de madre, qué problemas tuve. Ahí uno se da cuenta que todo lo que yo soy se lo debo al vientre, ¿sí? Ahí está explicado lo que yo soy. Entonces hemos tenido momentos muy difíciles de escuchar esas historias, ¿sí? Esas historias están ligados con nuestro propio territorio. ¿Cuál es mi primer territorio? ¿Cuál es mi primera casa? Es el vientre, es la placenta, es el cordón umbilical, todo el trabajo que hizo el cordón umbilical para yo poder alimentarme. Luego vino el ombligo, todo esto. Entonces nosotros estudiamos eso. Es lo que nosotros llamamos la autobiografía, comienza desde el vientre. Para poder saber de lo que yo soy, mis enfermedades, mis actitudes, lo que hoy soy, se lo debo en el vientre. Entonces para poder sanarme, para poder tener mi identidad con orgullo, yo debo regresar. Pero ese regreso se necesita, ¿qué? Plantas medicinales, ceremonia, ritual. Sin eso no se puede hacer. Eso es el camino que hemos encontrado. Por eso he llamado la pedagogía del vientre como camino de sanación y de paz. ¿Sí? Porque ahí está explicado todo lo que hoy somos. Pero resulta que ese vientre que me cargó, que estuve 9 meses, 6 meses, 7 meses, depende de cuánto tiempo yo estuve, ¿sí? Pertenece a una comunidad. Y esa comunidad tiene su propia historia. Entonces, el vientre está ligado con la historia de origen de mi pueblo, ¿sí? Entonces, mi pueblo me dice, somos nietos del sol, de la luna. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el vientre? Claro, cuando yo estoy en el vientre de mi madre, si mi pueblo cree que venimos del sol, de las estrellas, entonces mi abuela, mi tatarabuelo me hablaron, me contaron historias cuando estoy en el vientre de mi madre. Entonces soy consciente que vengo. Simplemente es que la educación me corta. Hay una ruptura de mi historia de origen cuando yo entro a la escuela. Porque la escuela nunca más me va a volver a hablar de que yo vengo del sol, yo vengo de la luna, yo vengo de las estrellas. Me hablará de otras historias que no están en la memoria de mi pueblo, no estará en la memoria cuando estoy en el vientre de mi madre. Entonces eso es lo que estamos utilizando. Ha sido interesante, muy interesante, de volver a profundizar esas historias, y es ahí donde entra el orgullo, la identidad se sube, uno tiene ganas de volver otra vez a recordar las historias nuestras, contar historias, de acercarse a los abuelos, de las abuelas, ¿sí? Y volverse a las montañas. Entonces no es entonces, la conclusión que llegamos, no es en el salón de clases donde se aprende, sino en las lagunas, en los árboles, en las piedras, en la naturaleza, en el seno de la Madre Tierra. Bueno, gracias por estos aportes de todo lo que ha escuchado, de los planteamientos de abuelas y abuelos afrojados que estuvieron en el evento, y de los hermanos que también van en este proceso de aprendizaje. ¿Qué similitud ve en relación a, digamos, las prácticas del pueblo indígena de Colombia con relación al pueblo maya?
Mira, primero los rituales, ¿no? Las ceremonias, aunque varían, ¿no? Pero por ejemplo el fuego es muy importante. O sea, el fuego, en las ceremonias no puede faltar el fuego, porque el fuego es transformación, el fuego es sanación. ¿Sí? Entonces, eso, hay similitudes. Y otra de las cosas que se utilizan mucho son las flores, porque las flores son la carga energética, es la energía visible en la tierra. ¿Sí? Es que los creadores no crearon a las flores por crear, o sea, porque las flores son la esencia, es la mejor forma de poder explicar la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Entonces, ahí nos acercamos, ¿sí? Ahí nos acercamos. Pero también las explicaciones de las relaciones con el sol, con las estrellas, también se hacen, es igual. Entonces, en conclusión, creo yo que los pueblos originarios de América somos pueblos originarios que explicamos la vida mirando el pueblo, sintiendo a la madre tierra. En esos dos pueblos estamos nosotros, porque somos un microcosmos, somos un átomo en el gran universo. Mi cuerpo está formado a imagen y semejanza del cosmos. O sea, mi corazón, mi cuerpo, mi hígado, mis pulmones están relacionados con Júpiter, con Saturno, con la Luna, con las estrellas, porque yo soy síntesis del universo, del pluriverso. ¿Sí? Entonces, eso creo que todos los pueblos originarios de América hemos hablado. Y tanto así también que yo no he encontrado en ningún pueblo de América, ningún pueblo de Abya Yala que diga la tierra padre. He encontrado que todos los pueblos originarios hablamos de la tierra como madre. Esas son las cosas que nos sintetizan, que nos hacen diferentes, de racionalizar, de corazonar nuestro pensamiento. ¿Sí? Entonces, si uno entra, por ejemplo, a la educación oficial, a la educación que hoy están planteando toda América, ¿sí? Es allí donde es el problema. Porque divide, fracciona, ¿sí? Que en la naturaleza hay seres muertos y hay seres vivos. Para nosotros no existe eso. Para nosotros todos son seres vivos. Le cantamos a las piedras. ¿Ah? Que quiere decir que la tierra, que la piedra es un ser vivo. Yo canto a las pepitas del cacao para que tenga ese espíritu, para que pueda viajar. Hay una relación muy cercana de los seres con la naturaleza. ¿Sí? Entonces yo no puedo entonces hacer la educación sin tener en cuenta. Pero resulta que la educación, hasta el sol de hoy, no ha tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque se ha basado desde el tiempo lineal. El tiempo lineal es racional. Es el pasado está detrás de mí, el presente lo veo y el futuro, bueno, está lejos. Pero para nosotros los pueblos originarios, el tiempo no está detrás de mí. El tiempo lo veo, lo siento. Entonces, el pasado y el presente es una sola. Juntos están ahí, ¿para qué? Para construir la historia, el futuro. O sea, para construir el futuro, yo no puedo hacer sin el pasado. Pero este país, este continente de América o el mundo, ha construido el futuro sin el pasado. Por eso es que nosotros repetimos la historia y nos damos cuenta de las cosas que ya pasaron. Por ejemplo, el calentamiento de la Tierra. Todo el mundo está preocupado, pero eso ya pasó hace muchos años, muchos siglos. Muchas generaciones pasaron ya. Entonces la pregunta que hay que hacer, ¿cómo resolvieron los problemas esos personajes cuando el planeta se calentó? ¿Cómo lo resolvieron? Eso es la pregunta que hay que hacer a los abuelos y a las abuelas. Pero el occidente no piensa eso. Siempre está buscando entonces respuestas sin el pasado, respuestas al futuro, pero no lo encuentra. Por eso es el fracaso, Mira, inventaron la bomba atómica y siguen utilizando. Las armas siguen utilizando.
pero para destruir a la humanidad, para seguir matando a los seres. Entonces la ciencia, te voy a decir la conclusión que yo llego, la ciencia como construcción intelectual, como construcción de un pensamiento de los pueblos del occidente, creo que ha sido un fracaso, porque no está respondiendo a las expectativas de la humanidad, ¿sí? La religión católica, que habla de la moral, que habla cosas muy bonitas, ha sido un fracaso, hasta hoy. ¿Por qué? Porque hoy no está respondiendo. Mira cómo está este país. Todos los días se mata a una mujer, todos los días se viola a una niña, todos los días se matan uno al otro. En Colombia es igual, en Colombia estoy hablando. Entonces uno dice, pero ¿qué educación entonces la Iglesia Católica ha dicho a sus feligreses? Tantas iglesias que hay, no le han inculcado que no se puede matar, pero siguen matando. No le han dicho que no se puede violar a una niña, a una mujer, porque es mi sangre, porque es mi madre, porque es mi matriz, yo vengo de allí. No le han dicho eso. ¿Por qué? Porque la metodología ha sido un fracaso. Entonces, eso es lo que yo digo, que nosotros los pueblos originarios tenemos mucho que aportar a esta humanidad. Entonces la pedagogía de la Madre Tierra ya no puede pertenecer únicamente a los pueblos originarios, sino al mundo, al planeta, porque el planeta está sin amor. Yo creo que la humanidad necesita amor, 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 3 veces amor. ¿Eso sería tu último mensaje o tendría otro mensaje para los hermanos aquí en Guatemala? No, creo que no. Como síntesis podría ser que cómo llegar a hacer conciencia que lo tenemos, o sea, en nuestros genes, en nuestro cordón umbilical, en la piel que yo llevo está allí, ¿sí? Pero simplemente que llegó la colonia y se permeó en la piel. ¿Cómo sacar eso en la piel? ¿Sí? Que nosotros somos parte de la tierra. ¿En qué momento de la historia nosotros vamos a llegar a entender que la tierra es nuestra mamá? Y si llegáramos a cambiar eso, ese concepto de que la tierra es mamá, lo siento, el mundo cambiaría. Las cosas cambiarían. Hoy todas las políticas extractivistas de los gobiernos es hay que sacar el petróleo, hay que sacar el uranio, hay que sacar el cobre, hay que sacar el carbón, no, que hay que sacar las plantas medicinales. Mira, ese concepto no concuerda con la realidad del planeta. Entonces, lo que yo digo es un mensaje. Hay que seguir protegiendo el territorio. Hay que seguir amando al territorio. Hay que seguir propagando la noticia al resto del mundo de que no es viable ese desarrollo, no es viable esa globalización que solamente mira a la tierra como mercancía que se puede vender y se puede comprar. Entonces el mensaje a los hermanos aquí de Guatemala es: hay que seguir amando a la tierra, protegiendo a la tierra, porque es la única posibilidad de sostenernos como seres humanos. Porque si no, no la tierra, nosotros mismos nos castigaremos. No llegará nunca el fin del mundo. Nosotros somos el fin. ¿Sí? La tierra seguirá existiendo sin nosotros. Mejor todavía. ¿Ah? Porque la humanidad es el que ha hecho tanto daño a la madre tierra. Entonces, ¿cómo volver a regular, armonizar? Eso es el buen vivir. Pues muchas gracias, hermano. Durante estos días pues hemos intercambiado y sobre todo hemos tenido un aprendizaje profundo en relación a la sistematización de estos conocimientos del sur de Colombia. Y pues nos queda nada más decirle 1, 2, 3 veces gracias por toda la sistematización hecha en 2, 3 días y que todo le vaya bien en su territorio. Y lleve también mucho amor, 1, 2, 3 veces de este lugar sagrado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.